Gracias por continuar con nosotros. Bueno, como anunciáramos hace un momentico, en escena el buen amigo José del Castillo. Aquí está el senador de Barahona. Es mi senador. Bienvenido, José, de nuevo a este espacio. Tú eres de Independencia. Él nació en Barahona, pero se fue para Santiago. De Santiago. No, sí, yo nací en Barahona. Fuera del país, ¿verdad? Mis abuelos son de San Juan, otro de Asua. Trabajo en la capital, duermo en La Vega, mi residencia está en Santiago. Muy bien, muy bien. Y hago vacaciones en Montecristi. Un hombre nacional. Bienvenido, patrón. Claro, agradecerle, bueno, la invitación y sobre todo la oportunidad de compartir con los televidentes que lo siguen en las mañanas aquí. Un placer tenerle aquí. Senador, antes de ir a temas políticos o que tengan que ver con su trabajo en la Cámara de Diputados, en el Senado, perdón, sí. Aunque él preferiría ser diputado, porque el Senado está algo desacreditado. Bueno, en el Congreso de la República, ¿qué le parecen todos estos temas de corrupción administrativa en los que está involucrado el Partido de la Liberación Dominicana, que pese a que ustedes están activos políticamente, pero de una u otra manera esto sigue mellando la marca PLD? No, evidentemente que no deja de preocupar. Naturalmente hemos dicho que la corrupción no es exclusiva de la gestión del PLD, es un mal que ha afectado a la República Dominicana, yo diría que desde antes de la fundación de la República. También he dicho que en el caso de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana contribuyeron a crear el escenario institucional que hoy en día permite la persecución con instrumentos como por ejemplo la ley de lavado, que es una legislación que tiene penas mucho más severas para un listado de 30 delitos, no solamente corrupción, sino otros delitos, como el caso de trata de personas, pornografía infantil, narcotráfico, una serie de delitos. La ley de declaración jurada, que la reformamos en la gestión del Partido de la Liberación Dominicana, con una nueva legislación, un nuevo reglamento, que hizo evidentemente que esto pasara a la Cámara de Cuentas, antes se hacía en la Tesorería, y con una serie de elementos que permiten un mayor acceso a la información del funcionario que está haciendo la declaración. Igualmente, una nueva ley de orgánica del presupuesto para transparentizar la ejecución presupuestaria. La ley de compras y contrataciones es una legislación que se aprobó en los gobiernos del PLD, se le hicieron modificaciones, se produjo el reglamento. Incluso diríamos que esa reforma de la ley de compras se debe básicamente a la gestión de Danilo, de esos últimos 8 años. Evidentemente la Constitución del año 2010, que incluso tiene una prescripción especial, una proscripción de la corrupción y elementos que hacen más severo el régimen de persecución de la corrupción administrativa, donde los plazos y los elementos del debido proceso pueden ser más restrictivos para lograr una mejor persecución. La Constitución establece, evidentemente bajo reserva de ley, que esto pueda ser así. A raíz de eso se aprobó recientemente una ley de extinción de dominio, que es complementaria a todo el otro paquete. Claro, que dicho sea de paso, fue presentada por primera vez por 2 senadores del Partido de la Liberación Dominicana, en su momento el que hoy es secretario general, Charlie Mariotti, y Julio César Valentín Jiminián. Es decir, el Partido de la Liberación Dominicana ha contribuido con la estructura institucional, legal. Que hoy, esa estructura que hoy permite que se le sea perseguido. Pero claro, lo que yo entiendo es que la persecución de la corrupción no debe ser selectiva ni dirigida, ni debe tener un matiz político. Digo matiz, porque lo que se nota o lo que se percibe es que hay un mayor énfasis con relación a personas vinculadas al Partido de la Liberación Dominicana que fueron funcionarios durante la gestión del PLD. Sí hemos dicho que, primero, hay que respetar la presunción de inocencia, que es un principio de carácter constitucional.
y luego darle la oportunidad en el marco de un debido proceso y una tutela judicial efectiva a los eventuales encartados o acusados a defenderse. De hecho, nos parece violatorio de todos los derechos fundamentales lo que se está dando ahora, que es que sin haber una acusación formal, un proceso, digamos, donde haya personas requeridas, detenidas, procesadas, su judice, pues se esté dando en el Tribunal de la Opinión Pública todo un juicio mediático. Primero. Incluso en ese documento que ha circulado, que evidentemente fue filtrado, tienen 136 nombres, me parece, de personas investigadas, incluso familias enteras. Tú te das cuenta porque son los mismos apellidos. El Que tema pudiesen es que aquí no todo, tener ni siquiera ninguna vinculación, Todo el sino, todo o el haber que sido menciona, abogado, como sí. el caso, no sé el caso de Ángel López. pero todo el que mencionan en este país en un documento Por ejemplo, ya es ladrón o es delincuente. Ahí encontré yo uno que estudió conmigo en la universidad, fuimos abogados, una persona que nadie conoce, es decir, de bajo perfil, que lo que es abogado, probablemente participó, además especialista en la materia de tierra, participó en uno de estos procesos de expropiación y qué sé yo, quizás defendió o representó a unos clientes. Si entró en un procedimiento, ¿verdad?, contrario a la ley, incurrió en alguno de los tipos penales que proscriben el lavado de activos, la corrupción, todo esto que se plantea en el expediente, pues yo no lo sé. Ahora, mientras tanto, ya mira como yo lo estoy citando, Su y su nombre está rodando. Entonces, eso es lo que hay que cuidar. Yo creo que es misión no solo del Ministerio Público, sino evidentemente de los jueces, pero sobre todo, digamos que del Poder Judicial y del Ministerio Público, preservar esto que es fundamental, es un derecho reconocido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pero la pregunta por la Constitución de la República y por la ley. La pregunta de María José va orientada a ver que estamos ya a menos de 20 meses de las próximas elecciones. Y entonces, si uno tiene la percepción de que puede terminar muy dañado el proyecto PLD de frente a una oferta electoral, ¿tú no tienes esa misma percepción? ¿Qué peso tendrán estos expedientes? Porque aunque no tengas el matiz político, la persecución de la corrupción, parece que está siendo utilizado para que en el escenario electoral sea un tema de debate. Pero, Cosa que la gente se está dando cuenta. pero es desde que hace tiempo ya. es una bandera para la reelección, incluso Entonces, lo sí. primero, El la gente Ministerio no es Público tonta y Independiente. se da cuenta de que hay por lo menos una tendencia, digamos, yo no quiero calificar, entiendo que el Ministerio Público, ¿verdad?, está haciendo su labor, pero hay una tendencia, evidentemente, un sesgo, digamos, en contra de una organización política. Lo segundo, la responsabilidad penal es individual. Es decir, en ningún momento el PLD ha dicho que ha salido en defensa de las personas que han estado procesadas, lo que ha dicho es que se les respete sus derechos fundamentales y que no se den este tipo de situaciones que, bueno, deja mucho que desear en torno a la institucionalidad de este país. Distinto es que ya esté iniciado un proceso que parece, evidentemente, es inminente el inicio, uno percibe poca serie. Imagínate que mañana no suceda nada, entonces, ¿qué sucede con la moral de toda esta gente que ha sido, ¿verdad?, de alguna forma u otra zarandeada a nivel de la opinión pública? Entonces, claro, yo no voy a venir aquí, no deja de tener un efecto, pero yo creo que ya la gente ha percibido que hay digamos, un sesgo, vuelvo y te digo, y eso de alguna ¿Con qué forma candidato tú estás? En el caso José. nuestro con Abel Martínez. Abel Martínez. ¿Por qué? Oh, Abel, qué palo ¿Por qué, diste Abel? en el sur del país. Ahora, de Santiago Rodríguez para el mundo, Abel Martínez. Mira, José, ¿y cómo De tú Monción. percibes que saldrá el PLD de ese proceso interno? Porque muchos tenemos miedo de que eso pueda terminar a los rabazos, porque ustedes han llamado a aquello consulta, lo de octubre, pero es una primaria. Sí. Sí,
Yo creo que vamos a salir muy bien, fortalecidos. Si gana Abel, porque se supone que Abel tiene o cuenta con toda la estructura de que los alcaldes, que los congresistas, pero qué bueno que tú pero Margarita cuenta con algunos como con el danilismo o las caras de los danilistas. ¿Qué podría pasar ahí? No, porque digo, el compañero Abel Martínez también cuenta con personas que hemos estado involucrados tanto en la gestión como en el proyecto político que en su momento impulsó a Danilo Medina. Que cambia cosas. Yo creo que está dividido en los tres, ¿verdad? Porque hay un grupo de Francisco. ¿Qué debemos esperar de octubre? Porque la verdad que ya estamos en septiembre, patrón. Lo primero es que el PLD y los PLDistas y los miembros del comité político, los del comité central y la organización en sentido general, y el PLDista de base, digamos, tiene una conciencia de que el compromiso con la unidad partidaria, de que el PLD no resiste otra división o escisión, mucho menos enfrascarse en un conflicto interno a apenas 2 años del proceso electoral, más o menos. Y que cualquiera que sea el resultado, los candidatos se han comprometido mediante un pacto que firmaron en respetarlo. Y los miembros del comité político, todos nosotros... Los pactos del PLD. Los miembros del comité político, todos nosotros. Acuérdate que en el caso del PLD, a pesar de que hemos tenido, como sucedió en el 2019, una decisión, pero tenemos una mayor tradición institucional como organización partidaria, digamos. Yo creo que en este caso hay un compromiso, y decía, los miembros del comité político y la organización como garantes de este compromiso. Sí, por eso se quedó el profesor en la Cámara de Diputados como presidente, ¿verdad? No, pero ahí hay otro elemento por medio, María. Pero pero es parte de un pacto ¿qué podemos esperar entonces de este proceso? Candidato presidencial unificado que será ratificado a posteriori. Entonces, con el caso de Abel, yo creo que ya poca gente duda. Yo creo que Abel ha ido construyendo ya en el imaginario colectivo que él es el convencimiento de que él es el candidato, de que él es el mejor candidato y el que cuenta no solo con la estructura interna, que evidentemente mayoritariamente lo está apoyando a nivel de alcaldes, de regidores, de diputados, a nivel de directores, a nivel de presidentes intermedios, o sea, como estructura. Yo diría que Abel cuenta con prácticamente el 70% de la estructura. El único sitio donde está empatado es a nivel del Senado, que cada senador está apoyando a un candidato distinto. Pero somos 13, es decir, por eso digamos que hay un empate. Es evidente que el candidato que representa el relevo generacional en el Partido de la Liberación Dominicana, a pesar de ser una figura aquilatada y dilatada en el ejercicio del poder, ¿verdad? Fue varias veces diputado, fue presidente de la Cámara 6 veces, en 5 o 6 ocasiones, alcalde de Santiago, en todas las gestiones que ha tenido, exitosas. En el caso de Santiago, una ciudad tan difícil, la segunda plaza, donde todo el mundo se quemaba, bella. Y poca gente repetía la alcaldía. Abel logró no solo el reconocimiento de los conciudadanos santiagueros, sino además a nivel de los índices de gestión municipal que se miden a través del SISMAP, pues las mejores calificaciones, incluso reconocimiento regional. Pero de ahí, y logró una reelección en esa plaza tan compleja. Por eso, uno de los eslogans de la campaña de Abel es: quien cambia una ciudad, cambia un país. Y yo creo que él ha venido posicionándose, y ya prácticamente lo que espera la sociedad dominicana, que ocurre el 16 de octubre, que Abel y la apreciación de los sectores de poder logre ganar. Porque la juventud de Abel, su perfil, claro, todo el mundo le reconoce su capacidad, su éxito por el paso de la administración pública, tiene expertise en la administración pública. Ahora, ser presidente de la República, y está siendo demostrado ahora, requiere tener un dominio y la capacidad de interaccionar con factores de poder en el país, y tú lo sabes porque tú perteneces a esos factores de poder. ¿Es posible que Abel logre ese respaldo en esos poderes fácticos de la República Dominicana? Yo pienso que sí, en gran medida
entiendo que él tiene un reconocimiento de gran parte de esos sectores en su entorno, es decir, en Santiago, donde hay gran parte de ese, digamos, se manifiesta gran parte de ese poder fáctico, ¿verdad? Hay una aprobación generalizada de la gestión de Abel como alcalde. Y creo que de alguna manera u otra han visto con buenos ojos el impulso que ha tenido su aspiración a ser el candidato a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, yo creo que eso también se va construyendo en el tiempo, ya cuando Abel en octubre salga electo precandidato, porque eso se formalizaría ya el año que viene en el marco de la ley de partidos y la ley orgánica electoral, pues esos acercamientos, esos intercambios, porque esos estamentos de poder que tú dices te pasan un examen, es decir, claro. ¿qué tú piensas de esto? ¿Qué tú crees que tú vas a hacer? Y lo están haciendo. ¿Cuáles son los planes? Y lo están haciendo con él. Porque Y evidentemente tiene, posiciones los firmes sectores en los empresariales, la distintos iglesia, digamos, Sectores económicos, y industriales. sectores sociales, digamos, también, Embajadas. la sociedad civil y demás. Todo esto es parte de lo, ¿verdad?, del tejido social y económico que constituye nuestro país, ¿verdad?, y en cualquier nación. Pero lo más importante es que Abel está también conectando en el pueblo. Es decir, tiene una interacción y una capacidad de que los sectores de la juventud, la mujer, en sentido general la gente, le guste a Abel. O sea, Abel conecta. Abel tiene ese aura que es necesario y que no se construye ni se aprende, sino que hasta cierto punto es una actitud natural que los candidatos generan, ese appeal, como le dicen los norteamericanos, con la gente. Difícilmente tú interactúas con Abel y te cae mal, o sea, todo lo contrario. Ahora, José, genera una buena vibra. Por último, de mi parte, ¿verdad? De mi parte, no por mi parte. Miren, Abel gana el 16 Sí. de octubre, suponemos. Pero tenemos de frente a una oposición que ustedes han estado construyendo acercamientos con Fuerza del Pueblo, PRD, BIS, otros. ¿Cómo luego se van a concertar acuerdos? Porque Leonel, en principio, acariciaba la idea de que Abel podía ser un gran aliado, pero a última hora como que le han cogido miedo, como que lo ven que no lo podrían manejar o manillar, o que él podría ser una seria competencia para Leonel Fernández. ¿Cómo manejar post-convención, post-consulta, esta situación, esa relación? Lo primero que la aspiración de Abel, la creación de un bloque. Lo primero que la aspiración de Abel es a la presidencia de la República. Y lo que aspira al Partido de la Liberación Dominicana es a que se dé ese relevo de liderazgo y que, o por lo menos aspiro yo creo que la mayoría de la dirigencia del PLD, y que el PLD pueda renovar una esperanza, digamos, de volver al gobierno para desarrollar la acción que tradicionalmente hemos desarrollado, porque independientemente, hasta el sol tiene manchas, de los elementos que se puedan criticar, cuando tú analizas las realizaciones del Partido de la Liberación Dominicana y lo comparas con los otros gobiernos que ha tenido el país, realmente, sobre todo en la etapa democrática, lógicamente, realmente la obra del PLD es insoslayable. Y yo creo que lo primero que Abel tendrá es el reto de construir ese consenso interno, porque esa unidad con la que todos estamos comprometidos, no me cabe dudas de que se va a lograr. Creo que hay la madurez suficiente entre los aspirantes. Y luego el Partido de la Liberación Dominicana ha tenido una larga tradición de alianzas. De hecho, lideró durante muchos años el denominado bloque progresista, donde estuvieron algunos de estos partidos que tú acabas de mencionar. Y pienso que esa tradición, esa vocación natural del partido, y además ante el elemento evidentemente innegable de que para desplazar a un partido que está en el poder se requiere la construcción de un bloque opositor donde confluyan distintas
fuerzas políticas y evidentemente lo que tú mencionabas ahorita y una identidad de los distintos sectores sociales y económicos, pues evidentemente Abel tiene la capacidad de consenso. Y de hecho, creo que tú fuiste diputado, no sé, cuando Abel fue presidente, tú puedes dar fe de la vocación democrática, de consenso y la capacidad que tiene Abel de lograr concertación. Y yo creo que por eso también Abel es el mejor Abel fue que le quitó el barrilito candidato el mejor candidato para nosotros. ¿A qué están apostando? ¿A una alianza en primera vuelta o en segunda vuelta? ¿Un bloque en primera vuelta o un bloque en segunda vuelta? A 2 años de las elecciones nosotros no podemos, o por lo menos yo sería, digamos que, no sería sincero si te dijera esto va a ser así asado. Yo creo que esto es un proceso, se irá configurando y posicionando la candidatura, el partido, las demás organizaciones que tienen candidatos, y en algún momento deberemos entonces sentarnos en una mesa y discutir la posibilidad de que un frente, digamos, progresista de partidos afines y de oposición, evidentemente, pueda concertar una alianza que permita presentar la mejor candidatura, que en este caso no hay dudas que es la de Abel Martínez. Senador, 2 preguntas. Primero, luego del 16 de agosto, o a partir del mismo 16 de agosto, se han dado una serie de hechos violentos y delincuenciales en el país. Todos los días la sociedad pide a grito el nuevo Código Penal. ¿Hasta cuándo el Congreso de la República va a privar al país de ese marco jurídico, en primer lugar? Y en segundo, me imagino que su provincia, Barahona, al igual que la República Dominicana, Santo Domingo, no escapa de ese tema de la violencia, de la inflación, de que todo está caro. ¿Cómo está Barahona? ¿Qué le hace falta? ¿Los empleos? Barahona está mal en términos socioeconómicos, es la 7ª provincia más pobre de la República Dominicana, enclavada además en un territorio donde compartimos la pobreza, porque toda la región sufre de la misma situación, es decir, Pedernales, Independencia y Bauruco están entre las 10 provincias, en toda Barahona, entre las 10 provincias. Bueno, La Piña creo que es la primera provincia más pobre del país. Pero digamos la región suroeste. Sí. Porque ya Elías Piña entra de lo que es San Juan y Elías Piña, que es la región del Valle. Y realmente la actividad y la gestión del gobierno debería enfocarse más en estas provincias que son las más pobres, por un tema básico de redistribución de la riqueza y de permitir que haya un desarrollo más o menos parejo en el país. La gran esperanza del desarrollo del turismo, sin embargo, hemos visto que el gobierno no avanza en esa tarea. Sabemos que no es fácil y evidentemente está enfocada básicamente en el desarrollo de Pedernales. Y lo otro es que todas las obras que se anuncian, los presupuestos que se prometen, luego no aparecen. La realidad es que el presidente fue en el 2021, en mayo, un consejo de gobierno, ofreció cerca de 6.000 millones de pesos en obras, y cuando vimos el presupuesto para Barahona del año 2022, fue reducido a la mitad y solamente se le asignaron 400 y tantos millones de pesos. Así no hay forma de desarrollar ninguna provincia ni ninguna región. Para mí es importante la ley de... El Código Penal, necesario desde hace más de 20 años, y yo espero que ya la voluntad política permita la aprobación del Código Penal, así como se aprobó una ley de extinción de dominio en poco tiempo, porque hubo voluntad política. Regiones únicas tendremos. Yo espero que también tendremos. Eso es importante porque eso sí es una garantía de desarrollo. Ya hay una comisión bicameral que está trabajando en ese proyecto. Denle, márchenle a eso. Gracias, senador. Gracias a usted, un placer de ver a compartir. Senador José del Castillo, Suerte. Barahona, mi senador, claro que sí. Para Abel. Gran placer tenerle en esta escena y un gran abrazo por intermedio suyo a Abel Martínez. Gracias. Para María de los Ángeles, para Jorge Minaya, para nosotros. Gran placer, nos vemos mañana en esta escena.